Universidad Alas Peruanas. Curso de Anatomía Humana 1, Unidad 2, Clase 1. Tórax parietal. Quien les habla es el Dr. Óscar de la Peña, docente de Anatomía Humana. El temario que desarrollaremos en esta clase es el siguiente: huesos y articulaciones del tórax, anatomía de superficie, cavidades del tórax, topografía torácica, músculos del tórax, irrigación e inervación del tórax, diafragma tóraco-abdominal, glándula mamaria, así como la aplicación clínico-quirúrgica que se deriva del conocimiento anatómico de esta clase. Huesos y articulaciones del tórax. Vértebras torácicas. A continuación describiremos las características esenciales de una vértebra de la región torácica. Para información en general sobre las vértebras, deben remitirse a la clase de región dorsal correspondiente. Como sabemos, en general, una vértebra tiene un arco anterior y un arco posterior, siendo un hueso irregular. El arco anterior contiene el cuerpo vertebral. Este cuerpo se articulará con otro cuerpo por arriba y por debajo mediante los discos intervertebrales. En el caso de las vértebras torácicas, el cuerpo es de tamaño mediano porque debe sostener una cantidad de peso considerable y es de mayor tamaño que el caso de las cervicales. Entre el arco anterior y el posterior se encuentra el agujero vertebral, que conforma el conducto raquídeo por donde transitará la médula espinal. Este agujero vertebral en el segmento torácico es de forma circular y su tamaño es mediano con respecto a las cervicales porque la médula en este segmento se va haciendo más delgada. En el arco anterior encontramos también las carillas o hemicarillas para articularse con la cabeza costal. Luego, en la transición entre el arco anterior y posterior, encontramos a cada lado del agujero vertebral los pedículos. Estos pedículos, al contraponerse los de una vértebra con la vértebra inmediatamente superior e inferior, forman los agujeros de conjunción. Por estos agujeros emergen las raíces nerviosas de la médula a cada nivel. Finalmente tenemos el arco posterior, que tiene una apófisis espinosa y unas masas laterales. La unión entre la apófisis espinosa y las masas laterales está dada por las láminas. En el caso de la región torácica, las láminas son cuadrangulares, con un largo y ancho parecidos. En las masas laterales encontraremos las apófisis transversas, que presentan una carilla articular para unirse a la tuberosidad costal respectiva, así como también las apófisis articulares o hemicarillas articulares para conformar la articulación de tipo artrodia o plana entre las vértebras. El plano articular en el caso de las vértebras torácicas es vertical. A continuación veremos algunas características específicas de las vértebras torácicas. Las apófisis espinosas de las vértebras torácicas difieren de tamaño y van incrementando su longitud conforme se baja de nivel vertebral. Vemos que en el caso de T1 a T3 sucede como en las cervicales, que
el punto más bajo de la apófisis espinosa coincide con el plano del borde inferior del cuerpo de la misma vértebra. Si analizamos entre T4 y T7, encontraremos que el punto más bajo de la apófisis espinosa coincide con el plano que pasa por la mitad del cuerpo inmediatamente inferior. Finalmente, entre T8 a T12, la apófisis espinosa coincide con el plano que pasa por el borde inferior del cuerpo de la siguiente vértebra. En otras palabras, entre más baja el nivel vertebral, más se alargan y se oblicuan las apófisis espinosas. Esta característica es específica de la región torácica. Las carillas y hemicarillas articulares. Como se ha dicho, justo en la parte posterior del cuerpo vertebral se encontrarán una serie de carillas o hemicarillas para articularse con la cabeza de las respectivas costillas. Como podemos ver en el gráfico, en el caso de la primera o T1, T10, T11 y T12, encontramos una carilla completa, mientras que en todas las demás encontramos dos hemicarillas para articularse con una costilla superior y una costilla inferior. A continuación, hablaremos de las costillas. Las costillas son huesos largos, simétricos y pares que conforman la jaula o caja torácica. Se articulan por detrás con las vértebras y por delante con el esternón. Vemos que, según su articulación con el esternón, pueden ser consideradas verdaderas, como el caso de la primera a la séptima, cuando su cartílago llega directamente al esternón. Y luego tendremos las falsas cuando el cartílago llegue a otro cartílago. Si finalmente no llega hasta adelante, se llamarán flotantes. Esto lo veremos en detalle en la diapositiva que muestra la jaula torácica en general. Como podemos apreciar, la costilla tiene una serie de partes y veremos más adelante que existen las costillas típicas y atípicas. A continuación, hablaremos sobre las costillas típicas y atípicas. En primer lugar, las típicas, del tercer al noveno arco costal. Como podemos ver, una costilla típica tiene una cabeza con una cresta intermedia y una carilla articular superior e inferior. En este caso se articularán con las hemicarillas de los cuerpos vertebrales. Luego tiene un cuello. A continuación, un tubérculo o tuberosidad costal, que se articulará con la apófisis transversa de las vértebras. Seguimos avanzando y encontramos el ángulo. El ángulo costal permitirá el giro de la costilla en dirección ventromedial y luego el cuerpo alargado. En una costilla típica tenemos un borde superior y otro inferior, y una cara medial y una cara lateral. Por el borde inferior encontramos el surco subcostal, por donde transita el van subcostal. A continuación, hablaremos de las costillas atípicas, que son la primera, segunda, decimoprimera y decimosegunda. En el caso de la primera y segunda, vemos que, si bien es cierto, comparte varias características, como el hecho de presentar cabeza, cuello, tuberosidad, ángulo y cuerpo, al igual que una costilla típica, las diferencias están, en primer lugar, que, como podemos encontrar, en la primera, en la cabeza tiene una sola faceta articular para articularse con una carilla completa.
Además, en el cuerpo, ambas presentan un borde anterior y un borde posterior y una cara superior con del otro lado una cara inferior. Es decir, encontramos que pareciera que estas costillas están giradas. Característicamente, en la primera costilla encontramos los surcos o fosas para la vena y arteria subclavia, así como el tubérculo y cresta para el músculo escaleno anterior, llamado tubérculo de Lisfranc. En la segunda costilla en particular encontramos la tuberosidad para el músculo serrato anterior. Así también encontraremos la inserción del escaleno posterior. En el caso de la 11ª y 12ª, además de presentar en la cabeza carilla completa, vemos que son cortas y no cuentan con cuello ni con tubérculo. Como dato anecdótico, la costilla más corta es la primera. La más larga es la 7ª y la más oblicua es la 10ª. El esternón es un hueso plano, único del cuerpo humano que se encuentra al medio, adelante, en la caja torácica. El esternón tiene forma de espada, siendo el manubrio o mango de la espada la parte superior, luego viene el cuerpo y finalmente la punta o apéndice sifoides. En el caso del manubrio tenemos una escotadura o concavidad en la parte superior llamada escotadura yugular o supraesternal, y luego también una escotadura clavicular, que será la que se articule con las respectivas clavículas. Además, el manubrio se articula con el cartílago costal de la primera costilla. Luego, a nivel del segundo arco costal, está la articulación entre el manubrio y el cuerpo esternal. Como ambas partes no se encuentran en el mismo plano y forman un ángulo, a este ángulo se le conoce como el ángulo de Lewis y coincide además con el nivel vertebral T4. Vemos que en el cuerpo se articulan la tercera, cuarta, quinta y sexta costilla mediante sus cartílagos directamente. Luego tenemos la articulación sifoesternal entre el cuerpo y el apéndice sifoides. A nivel de esta articulación se une el 7º arco costal con su cartílago directamente. El esternón es un hueso plano y como tal produce médula ósea roja activa en el adulto, por lo tanto es un sitio de toma de muestras. Además, el conocimiento anatómico del esternón permite un buen examen semiológico del tórax, así por supuesto la incisión llamada esternotomía en la que se corta en dos, que veremos más adelante. Hemos mencionado varias veces la articulación vértebro-costal, que como se ha dicho es en dos puntos, entre la cabeza de la costilla y el cuerpo vertebral, y el otro entre la tuberosidad costal y la apófisis transversa. Podemos ver, por supuesto, que esta articulación, además de la unión entre los huesos, cuenta con una serie de ligamentos que la refuerzan. Por ejemplo, a nivel de la cabeza costal está el ligamento radiado de la cabeza de la costilla. Además tenemos un ligamento costotransverso superior a esta altura, un ligamento costotransverso lateral también. Vemos que el ligamento costotransverso superior es entre una costilla y la apófisis transversa de arriba, mientras que el lateral es al mismo nivel. Todo esto refuerza la articulación costotransversa. Y la articulación
de la cabeza con el cuerpo vertebral. Como se ha mencionado, la unión o suma de estos huesos, las vértebras, luego las costillas con los cartílagos costales y el esternón forman la jaula torácica o caja torácica. En general, entre el manubrio, la primera costilla y las vértebras, encontramos un orificio o diafragma cérvico-torácico o torácico superior. En inglés se le llama el outlet torácico o desfiladero torácico. Y encontramos el diafragma tóraco-abdominal o torácico inferior, que comunica el tórax con el abdomen a nivel de los rebordes subcostales. Debemos mencionar en la jaula torácica la presencia de los llamados arcos costales, que son la unión de cada costilla con su respectivo cartílago, y entre los arcos costales los espacios, llamados espacios intercostales, que serán llenados por los músculos intercostales, y en el borde inferior de cada costilla el van, por su nombre, vena, arteria y nervio, que veremos más adelante, de nombre también intercostal. Tenemos la visión posterior, que nos permite apreciar con más detalle las vértebras torácicas y la articulación vértebro-costal, así también la presencia de la escápula, que es un hueso adicional para reforzar las articulaciones en la parte superior de la caja torácica y conformar la cintura escapular. Como podemos ver, la caja torácica necesita movimiento para hacer la inspiración y la expiración. En general, vemos que las articulaciones entre el esternón, las costillas y las vértebras están diseñadas para elevar o bajar los arcos costales. Todo músculo o movimiento que eleve las costillas permitirá la expansión pulmonar y por lo tanto se le denomina inspirador. Todo músculo que disminuya o baje el nivel de las costillas se llamará expirador. Esos son los movimientos de la caja torácica. Anatomía de superficie. Cuando analizamos la anatomía de superficie, encontramos en primer lugar la escotadura yugular con la inserción del esternocleidomastoideo y el reborde clavicular, para evaluar si estas estructuras están indemnes, por ejemplo, en caso de un traumatismo o ante la presencia de tumores. Luego tenemos el pezón o tetilla en el hombre, que coincide con el cuarto espacio intercostal. A la palpación se puede ver además aquí el ángulo de Lewis, que coincide con T4 o el segundo espacio intercostal. El apéndice sifoides, que también es palpable, y el reborde subcostal, donde se pueden sentir los distintos arcos costales y a veces, dependiendo del paciente, el músculo serrato anterior adherido a ellos. Cavidades del tórax. El tórax está conformado por el pericardio o cavidad pericárdica, que contiene el corazón, las pleuras, que contienen los pulmones, y el mediastino, que contiene los otros elementos como grandes vasos, ganglios, la glándula tiroides cuando es intratorácica, el timo, etc. Topografía torácica. La topografía torácica nos permite trazar líneas para delimitar áreas y para orientarnos en el examen físico, en la auscultación y también, por ejemplo, en la toma de electrocardiograma. Podemos trazar las siguientes líneas. Entre las líneas horizontales tendremos la línea clavicular, la línea del manubrio, la línea segundo costal, que coincide con T4, la línea sexto costal y la línea décimo costal.
Entre las líneas verticales tenemos las siguientes: la línea axilar anterior, la línea medioclavicular, la línea paraesternal, la línea lateroesternal, que es la que está justo a los lados del esternón, mientras que la paraesternal es la que está a mitad de camino entre la medioclavicular y la lateroesternal. Y la línea media o línea medioesternal. Habiendo trazado esas líneas, podemos delimitar ciertas áreas en el tórax. En la región anterior trazamos las líneas horizontales, luego trazamos las verticales y encontraremos que entre la línea del manubrio y del apéndice sifoides, así como las líneas lateroesternales, tenemos la región esternal propiamente. Luego se trazan las líneas medioclaviculares y encontramos entre ellas la línea sexto-costal y la décimo-costal, lo que llamamos el epigastrio. Si extendemos a la línea axilar anterior a cada lado, encontraremos los hipocondrios derecho e izquierdo. Si bien es cierto, estos son regiones del territorio del abdomen, vemos que se pueden trazar gracias a los reparos torácicos. Adicionalmente, en la región anterior podemos trazar nuevamente las líneas horizontales y algunas verticales y encontraremos, en primer lugar, entre la línea clavicular y la línea segundo costal, así como la línea lateroesternal por dentro y la línea axilar anterior por fuera, esta región, llamada la región subclavicular. Si extendemos esta región desde el segundo al sexto espacio costal, encontraremos la región mamaria. La unión de las dos regiones es llamada la región pectoral, que será desarrollada con detalle en la clase de axila. En la región posterior podemos también trazar líneas horizontales y verticales. Entre las horizontales tenemos la línea espino-omoplática en T3 y la línea ángulo-omoplática en T7 con respecto a la escápula. Podemos trazar nuevamente la línea media y la línea vertical omoplática. Entre las dos líneas verticales omopláticas tenemos la región dorsal propiamente dicha. Y entre las dos líneas horizontales y el borde medial y lateral de la escápula tendremos la región omoplática o la región escapular. Completando las líneas verticales, en la incidencia lateral tenemos las líneas axilares. La línea axilar anterior, que pasa por el borde medial del pectoral mayor, la línea axilar media, que pasa por el vértice de la pirámide axilar, y la línea axilar posterior, que pasa por el borde lateral del dorsal ancho. Todas estas líneas son de vital importancia cuando se coloca un dren torácico. A continuación, hablaremos de la topografía pleuropulmonar específica. Podemos ver que los pulmones están contenidos en unas cavidades serosas llamadas pleuras. Estas pleuras contienen una mínima cantidad de líquido que funciona a manera de lubricante para permitir la fricción continua entre su capa visceral y su capa parietal. La capa parietal está adherida a las paredes del tórax y tiene unos repliegues que en la expiración permiten que sobre un espacio llamado recesos pleurales. Estos recesos pleurales son los anteriores, inferiores y posteriores.
que explicaremos a continuación. Dentro de la topografía pleuropulmonar, veremos que será de vital importancia conocer los niveles a los cuales se encuentran los distintos lóbulos pulmonares. En el caso del pulmón derecho tenemos 3 lóbulos y en la cara anterior se verán básicamente el lóbulo anterior y el lóbulo medio para su auscultación. En el caso del izquierdo se verá prácticamente el lóbulo anterior. En la cara posterior tenemos que a partir más o menos del tercer o cuarto espacio costal tenemos la división entre lo que será los lóbulos superiores y los inferiores. Los fondos de saco o recesos pleurales anteriores son aquellos que se encuentran en la parte anterior del tórax y, como podemos apreciar, van desde el inicio de la cúpula pleural descendiendo y superando la línea medio esternal. En el caso del derecho llega hasta el sexto espacio intercostal y luego se repliega lateralmente para ir a formar el inferior. En el caso del izquierdo, la presencia del corazón cambia la anatomía del pulmón y de la pleura, haciendo que a nivel del tercer o cuarto espacio intercostal se repliegue este espacio pleural y vaya hacia abajo. Los fondos de saco pleurales posteriores van desde la primera hasta la 12ª vértebra torácica. Los fondos de saco pleurales inferiores ocupan los 2 o 3 últimos espacios costales y son de vital importancia, sobre todo en la evaluación de radiografías cuando están ocupados por líquidos o derrames pleurales de cualquier tipo. Así también, el saco pericárdico se puede proyectar a la pared torácica para su evaluación semiológica. Tenemos una proyección de 4 puntos y una de 3 puntos, que veremos a continuación. La proyección de 4 puntos nos señala al primer espacio intercostal derecho-izquierdo, línea lateroesternal, como el primer y último puntos respectivamente. Luego, a nivel del quinto o sexto espacio intercostal, línea lateroesternal derecha, será el segundo o punto B, y el tercer punto existe discrepancia y va a depender de si el paciente es leptosómico o es de biotipo pícnico, y puede estar a nivel de la línea medio clavicular, a nivel del quinto o del sexto espacio intercostal. Por supuesto, estos pacientes o cuerpos sanos, de existir hipertrofia ventricular, esta proyección puede estar modificada. La proyección de 3 puntos del saco pericárdico une los 2 puntos superiores y pone un punto en la línea medio esternal a nivel del ángulo de Lewis. La proyección del corazón propiamente dicho se encuentra un poco más abajo a nivel del segundo espacio intercostal derecho e izquierdo lateroesternal arriba, y abajo son los mismos que la proyección del saco pericárdico. De la misma forma, la proyección del corazón a un punto une ambos puntos en el ángulo de Lewis, siendo muy similar que la proyección pericárdica. Podemos ver los niveles vertebrales de referencia del saco pericárdico son de T5 a T8. Ese es el nivel cardíaco.
Continuando con los niveles vertebrales en el tórax, son de especial importancia T8, T10 y T12 porque por ahí pasan la vena cava inferior, el esófago y la aorta del tórax al abdomen o del abdomen al tórax, dependiendo de la estructura. Un nivel fundamental del tórax es T4. A este nivel, el mediastino se divide en superior e inferior. Se acaba la aorta ascendente, se inicia y termina el callado aórtico y se inicia la aorta torácica descendente. A ese nivel también la vena ácigos cabalga el bronquio derecho y la tráquea se divide en bronquios. Músculos del tórax. Los músculos del tórax se pueden catalogar como extrínsecos cuando tienen una inserción en el tórax y otra fuera de él, por ejemplo, los pectorales o el esternocleidomastoideo, o incluso los músculos de la prensa abdominal. Y como veremos más adelante, los intrínsecos, que solo se insertan en el tórax. Como podemos ver, los músculos que se insertan en el tórax, como el pectoral o el esternocleidomastoideo, incluso el serrato anterior, y se insertan en otros puntos fuera del tórax y elevan los espacios costales, serán inspiradores accesorios, ya que el inspirador principal es el diafragma tóraco-abdominal. Mientras tanto, los músculos de la prensa abdominal y todos aquellos que se inserten debajo del tórax y por lo tanto lleven los arcos costales hacia abajo al contraerse, serán los expiradores accesorios, porque no existe músculo expirador principal, ya que la expiración, como se sabe, es un proceso pasivo. En esta vista podemos ver más en detalle otros músculos como serrato anterior o pectoral menor, incluso los rectos abdominales. Estos músculos, por ser extrínsecos e insertarse en otros lados, se verán en cada región correspondiente. Entre los músculos intrínsecos tenemos fundamentalmente a los de la región dorsal, excluyendo a los de la región escapular, entre ellos los romboides, entre ellos también los serratos, caudal y cefálico, etc. También tenemos al músculo erector de la columna con todos sus fascículos y los elevadores de las costillas, que son finalmente inspiradores. En esta lámina podemos ver al serrato póstero superior y acá al póstero inferior. Esos conforman los músculos intrínsecos del tórax. También están los músculos intercostales. Justamente los músculos intercostales presentan tres fascículos. Un músculo intercostal externo, otro músculo interno y en la parte anterior un fascículo adicional llamado intercostal íntimo. Como podemos ver, entre el interno y externo por un lado y el íntimo por otro, se ubican tanto el van intercostal principal como el van intercostal accesorio, que pasa por arriba de la costilla. En ese sentido, es de vital importancia el van principal. De ahí que todas las toracocentesis se hacen por el borde superior de las costillas, sin importar el van accesorio. Por dentro también se puede ver, además del intercostal íntimo, el llamado músculo subcostal, que incluye 2 o hasta 3 arcos costales. Esos son los músculos intercostales en relación con el van intercostal. Nuevamente se puede ver al externo e interno y por dentro, en la región intermedia del espacio intercostal, el íntimo, que envuelve al van intercostal que está debajo en el surco subcostal.
Todos estos elementos están comprendidos en lo que llamamos el espacio intercostal. Vía de abordaje en el caso de derrames pleurales y neumotórax. Adicionalmente, encontramos en la cara anterior del tórax por detrás el músculo piramidal o triangular del tórax. Como podemos ver a continuación, los músculos respiratorios, y ya se ha dicho, se pueden dividir en inspiradores y expiradores. El músculo inspirador primario o principal es el diafragma toracoabdominal, del que hablaremos en un momento. Los músculos que elevan el espacio intercostal, como en el caso de los externos o los íntimos, así como el esternocleidomastoideo y los escalenos, se denominan inspiradores accesorios. Los músculos intercostales internos, así como todos los músculos de la prensa abdominal que deprimen los arcos costales, se llaman expiratorios accesorios. Se ha dicho también que la expiración no tiene músculos principales porque es un proceso pasivo. Irrigación, inervación y drenaje linfático del tórax. La irrigación del tórax depende, en general, cuando hablamos de sus paredes, de las arterias intercostales, formantes del llamado van intercostal. Estas arterias pueden ser posteriores, laterales o anteriores, dependiendo su origen, y se terminan anastomosando alrededor de cada costilla para formar las arterias intercostales de la primera a la 12ª. A continuación veremos un cuadro con el origen de algunas de estas arterias. Como podemos ver, generalmente las posteriores casi todas se forman de la aorta torácica descendente. Las tres primeras tienen un origen especial que veremos a continuación. Las anteriores se forman las 6 de la arteria mamaria interna, que pasa por la línea o plano lateroesternal a cada lado del esternón por dentro. Esas son las arterias intercostales. Cuando hablamos de las arterias intercostales, encontramos entonces solo hay 6 anteriores, todas originadas de la mamaria interna. Solo hay 3 laterales, la primera de la arteria tóraco-acromial y la segunda y tercera de la mamaria externa. Y las posteriores, las 3 primeras son de la arteria o tronco costocervical y de la cuarta a la 12ª de la aorta torácica descendente. Cuando hablamos de las venas intercostales, sabemos que en su mayoría las venas intercostales drenan en la ácigos mayor y en las dos hemiácigos, superior o inferior. La escuela norteamericana o anglosajona llama a la vena ácigos mayor simplemente como vena ácigos y a las dos del otro lado como hemiácigos superior e inferior. En la escuela francesa podemos encontrar que se le llaman ácigos mayor, ácigos menor y esta como una accesoria. Podemos ver que la ácigos mayor y menor se originan gracias a la vena iliolumbar, que se junta con la 12ª vértebra intercostal para formar un tronco, que luego irá recibiendo las intercostales hasta formar la ácigos, que le hace un callado al bronquio derecho y desemboca en la vena cava superior. Esta ácigos también recibe a las dos hemiácigos del otro lado. Como podemos ver en el esquema sobre su origen, tenemos la ácigos o ácigos mayor, que se origina del tronco lumbar ascendente con la 12ª intercostal. Recibe, en el caso de la derecha, la cavo ácigos, que es una rama de la cava,
y en el caso de la izquierda la renoácigos de la vena renal izquierda. Luego sube y recibe una serie de intercostales ya como la vena ácigos mayor, haciendo el callado y desembocando en la cava superior. Recibe superiormente las tres primeras intercostales de un tronco común llamado el tronco venoso superior intercostal derecho. Mientras tanto, en el otro lado tenemos la hemiácigos superior y hemiácigos inferior. A la hemiácigos inferior se le llama también ácigos menor y la hemiácigos superior se le llama el tronco venoso superior intercostal izquierdo. Y vemos cómo están distribuidas de manera diferente, de la primera a la sexta en el superior y de la séptima a la 11ª en el inferior. Eso conforma el sistema de venas intercostales. Cuando hablamos de los nervios intercostales, estos nervios se originan de la médula espinal a cada nivel costal y emiten desde la profundidad del espacio intercostal ramas sensitivas, siendo una posterior, otra media y la tercera anterior. Estos nervios además están conectados con los nervios de la cadena simpática. El drenaje linfático, como podemos ver acá, se produce, obviamente, en el conducto torácico y en la vena linfática derecha. Todas las ramas intercostales que acompañan también al van llegan a estas dos conductos que terminan drenando en los ángulos yúgulos subclavios. La inervación vegetativa del tórax está a cargo en la parte simpática por la cadena simpática y en la parte parasimpática por el nervio vago. Diafragma tóraco-abdominal. El diafragma tóraco-abdominal, como su nombre lo indica, separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es un músculo respiratorio y que también contribuye con la postura en general del cuerpo. Forma las cúpulas diafragmáticas, como se puede apreciar aquí, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y a través de él pasan distintas estructuras por los llamados hiatos diafragmáticos. A nivel de T8, la vena cava inferior, a nivel de T10, el esófago, y a nivel de T12, la aorta torácica descendente que se convierte en aorta abdominal, como una escalera. A continuación, veremos las dos vertientes del diafragma. Como se ha mencionado, el diafragma tóraco-abdominal tiene dos vertientes o porciones, una porción horizontal y una porción vertical. La porción o vertiente horizontal es una unidad fasciotendinosa muscular que tiene un tendón central y fibras musculares alrededor. Estas fibras musculares se proyectan y forman un haz retroesternal que va al apéndice sifoides, un haz condrocostal que va a los 6 últimos arcos costales y un haz posterior que se inserta en la 11ª y 10ª costilla o en la 11ª y 12ª, dependiendo si es el lado derecho o el lado izquierdo respectivamente. La porción horizontal está formada por una parte central que son los pilares propiamente dichos. El derecho es más largo que el izquierdo. El derecho se inserta en los 3 a 4 primeros cuerpos de las lumbares y el izquierdo en los 2 a 3 primeros cuerpos de las lumbares.
Estos dos pilares entrecruzan sus fibras formando una especie de 8 y permiten formar el hiato para la arteria aorta y para el esófago. Lateralmente, en esta porción vertical, se forman los ligamentos arqueados o arciformes para el paso del músculo psoas y del músculo cuadrado lumbar. Estas inserciones permiten formar no solo los 3 hiatos ya mencionados para la vena cava, esófago y aorta respectivamente, sino que también se van a formar unos hiatos u orificios accesorios. Estos son el hiato sifocondrocostal para el paso de la arteria mamaria interna que se convierte en arteria epigástrica, el hiato retrosifoideo o de Marfan, entre el pilar accesorio y el arco del psoas se forma un hiato accesorio para el paso del nervio esplácnico mayor y la cadena simpática. Y así también se forman otros pilares accesorios para el paso de las venas ácigos. Este hiato esofágico es el responsable al dilatarse y permitir la subida del esófago y estómago hacia la cavidad torácica, lo que se conoce como hernia hiatal. Acá podemos ver las ramas de los nervios frénicos, derecho e izquierdo, que inervan al diafragma, y las arterias diafragmáticas inferiores, que vienen de la arteria aorta abdominal. La mama se encuentra en la región pectoral, sobre la fascia pectoral y el músculo pectoral mayor. Aquí podemos observar la grasa retromamaria y premamaria junto con la glándula mamaria sobre el músculo pectoral mayor. Al medio, el pezón circundado por la areola mamaria. La glándula mamaria, como cualquier otra glándula, está formada por acinos glandulares. Estos acinos se juntan en lobulillos, que terminan desembocando en alvéolos que llevan la leche por los conductos galactóforos hasta una dilatación que está justo antes del pezón, los senos galactóforos. Ahí se acumula la leche lista y estos senos galactóforos permiten su excreción al momento de la lactancia. Podemos ver aquí esquematizada la grasa premamaria y la grasa retromamaria justo antes de la fascia pectoral. La irrigación arterial de la mama depende de la arteria mamaria interna con las intercostales anteriores y de la arteria mamaria externa, rama del axilar, de ahí sus nombres. El drenaje venoso es mediante las venas satélites que ya se han mencionado, tanto en la vena axilar como en la vena mamaria. El drenaje venoso es una forma posible de metástasis a distancia, en el caso de los tumores mamarios. Cuando hablamos de tumores mamarios y metástasis, debemos siempre tener en cuenta el drenaje linfático y los ganglios a los que drena la mama y probablemente un tumor si se presentase en la glándula mamaria. El principal sitio de drenaje es la axila, que debe ser siempre examinada en busca de ganglios de encontrarse una tumoración mamaria. Además están los ganglios cervicales, los ganglios torácicos y mediastinales y los conductos linfáticos que llevan a la otra glándula. Es importante porque todas esas regiones son regiones posibles de metástasis en caso de un tumor mamario.
A continuación mencionaremos algunas aplicaciones clínico-quirúrgicas de los conocimientos obtenidos en esta clase. En algunos casos se puede encontrar una costilla accesoria o adicional, conocida como costilla cervical. Esta costilla cervical está por encima de la primera costilla y muchas veces unida a esta por un ligamento. Esta costilla cervical muchas veces es un hallazgo incidental en las radiografías de tórax, pero puede ser descubierta como la causante de un síndrome de compresión, llamado también síndrome de outlet torácico, que puede ayudar a comprimir, en algunos casos, la arteria subclavia. Si queremos auscultar los pulmones, debemos tener presente qué región de los pulmones corresponde a qué parte de la topografía torácica. Por ejemplo, el ápex está sobre la línea de la clavícula. Por lo tanto, para auscultar el ápex o vértice, siempre se auscultará la región supraclavicular. Para auscultar el lóbulo superior, preferimos escuchar la región anterior. Para la língula o el lóbulo medio, la región lateral. Finalmente, si vamos a auscultar las bases pulmonares, esto debe ser hecho desde la región posterior. La punción de un derrame pleural se llama toracocentesis y siempre debe hacerse desde el borde superior de una costilla, nunca cerca al borde inferior, porque se corre el riesgo de punzar el van intercostal, como ya se ha mencionado. La toracocentesis se realiza con el paciente sentado y con los brazos hacia adelante, lo que permitirá elevar las escápulas y obtener el espacio necesario para realizar la punción. Cuando queremos colocar un dren torácico, los reparos anatómicos también son importantes. En general, lo vamos a colocar siempre sobre la línea axilar anterior o media, pues si usamos la línea axilar posterior, tenemos el riesgo de que el paciente, al ponerse en decúbito, comprima el dren y evite la salida de líquido o aire. Entonces usamos la línea axilar anterior o media y generalmente el quinto o sexto espacio intercostal. Dependiendo la cantidad de drenaje, se pueden colocar uno o dos drenes. Cuando en cirugía de tórax se va a hacer una toracotomía lateral, es importante tomar en cuenta los reparos anatómicos para hacerlo. Por ejemplo, por delante el pezón, por detrás el ángulo de la escápula. Eso nos delimitará el espacio intercostal. Siempre elegiremos el quinto o sexto espacio intercostal para hacer la toracotomía. Cuando empezamos la disección de la toracotomía, es importante tener en cuenta que a veces es necesario seccionar primero el dorsal ancho y luego el serrato anterior. Este conocimiento solo es posible con un buen estudio de la anatomía. De la misma manera, cuando se va a realizar una incisión de toracotomía anterior, es en el cuarto espacio intercostal inframamaria, y a veces es necesario cortar este músculo que corresponde al pectoral mayor. El conocimiento anatómico también es importante para saber bien las capas de tejido que hay en cada región y que al momento de realizar las suturas no realizar una sutura dispareja. En el caso, como ya se mencionó, de la esternotomía media, este es un corte a la mitad del esternón con una sierra. Muchas gracias.